El 16 de mayo del 2025, la Agencia Federal para la Administración de Drogas de los Estados Unidos, conocido por sus siglas FDA, dio la aprobación para la comercialización de la primera prueba sanguínea para el diagnóstico de Alzheimer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Ángel García y en esta oportunidad, en este nuevo episodio de Avisar Anormalidades, vamos a estar analizando lo que fue esta publicación de la FDA y también vamos a repasar algunos aspectos relacionados con la demencia. Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro. Definiciones básicas. Iniciamos definiendo la demencia como un grupo de enfermedades que van a terminar afectando memoria, pensamiento, emoción y por supuesto la capacidad para realizar actividades cotidianas. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Y va a ser tanto el resultado final como la expresión clínica de una serie de enfermedades que van a estar destruyendo el tejido cerebral. Dentro de las características que tiene la demencia, pues podemos decir que son un grupo de enfermedades que son crónicas, irreversibles, que por lo general son frecuentes en los mayores de los 65 años y está relacionada, desencadenada muchas veces por otras enfermedades que van desde las enfermedades cardiovasculares como la enfermedad cerebrovascular, también está relacionada con la hipertensión, con la diabetes mellitus, la obesidad, está muy influenciada por los factores de vida que tenga la persona en cuanto al sedentarismo, si está aislada socialmente o incluso si presenta algún tipo de trastorno mental como puede ser la depresión. La demencia, como expresión final de muchas de estas enfermedades, pues también está condicionada por otras enfermedades de carácter primario, es decir, que afectan principalmente y originalmente el cerebro y que se pues van a manifestar como la demencia. Aquí es donde entran enfermedades como el Alzheimer, la demencia vascular y la demencia de cuerpos de Lewy. Otro concepto muy importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de todo esto lo que son los síndromes demenciales es el de deterioro cognitivo. En esta patología o en este tipo de situación vamos a tener pacientes que van a tener alteración de su pensamiento, de su memoria, pero que no llega al grado de afectar sus capacidades cognitivas o de alterar sus capacidades funcionales en el sentido de que los hagan dependientes, como se ocurre con la demencia. Pero hay que tener en cuenta que esto del deterioro cognitivo puede formar en algunos casos las etapas iniciales de una situación que progresivamente y ulteriormente va a terminar siendo demencia. Diagnóstico de demencia. Pudiéramos decir que el diagnóstico de demencia se va a fundamentar en tres elementos. El primero de ellos, la historia clínica, que es el más importante y el primero que se debe realizar. El segundo elemento vendrían a ser las pruebas psicológicas especiales que se hacen para evaluar el funcionamiento mental del individuo. Y el tercer tipo de pruebas vendrían a ser las pruebas paraclínicas, en este caso pruebas de imágenes, que vienen a mostrarnos cómo está la anatomía cerebral, qué tanto daño hay en ella o incluso cuál pudiera ser la causa de ese daño. También esto se puede complementar con pruebas paraclínicas que aunque no están dirigidas específicamente a demencia, sino va a estar hablando, por ejemplo, de la condición metabólica de la persona o de su condición hormonal, ¿no? Aquí tendríamos como, por ejemplo, la medición de la hormona tiroidea, cómo está la situación con la vitamina B dentro de ese individuo, el perfil de colesterol, el perfil de azúcar, de glicemia o incluso cómo está funcionando sus riñones. Dentro de estas pruebas psicológicas que habíamos mencionado, ahí pudiéramos decir que hay un grupo más o menos extenso de pruebas que se pueden aplicar. La primera de ellas sería el Mini-Mental, que es el que se utiliza normalmente como prueba de tamizaje. También estaría la prueba del ADAS-Cog, el MoCA, pruebas como la del reloj, que pues van a dar orientación acerca de cuál es el problema con la memoria del individuo y que ciertamente tienen una alta capacidad para poder determinar la presencia de estas enfermedades. Entonces, pues ya aquí con este comentario pues se pone en evidencia que el manejo de este tipo de pacientes no va a corresponder solamente al neurólogo, por ejemplo, o al psiquiatra, sino que se tiene que trabajar de la mano
con otros especialistas como por ejemplo los psicólogos o incluso hasta con fisiatría para dedicarse o implementar los planes de rehabilitación funcional, ejecutiva o de ejercicio físico que van a estar siendo tomados en cuenta para el manejo de la memoria del individuo. Entonces, dicho lo anterior, aquí es donde tiene mucha importancia la prueba que vamos a estar comentando, porque primero es una prueba que es de sangre, no es invasiva, no hay que tomar líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que circula dentro del sistema nervioso, y aparentemente pues sería una prueba de acceso rápido para tener una evaluación en cuanto a la parte sanguínea del paciente que nos haga confirmar o descartar o mantener la sospecha de que estamos ante la presencia de una enfermedad de Alzheimer. Lumipulse para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. La prueba de la que vamos a estar hablando se llama Lumipulse GP-Tau 217 sobre beta amiloide 1,42 plasma ratio, que vendría a ser algo así como la proporción en plasma de estas dos proteínas, de la GP-Tau 217 y de la beta amiloide 1,42, que son dos proteínas que se consiguen en la enfermedad de Alzheimer. Esta prueba fue desarrollada por una compañía japonesa llamada Fujiira Ebio y nos va a ofrecer las siguientes ventajas o de estos beneficios claves en cuanto a la prueba. Algunos pues ya los hemos comentado en la parte introductoria del podcast. La primera de ellas es que es menos invasiva, es una prueba de sangre. No requiere que se tenga algún acceso o que se invada el sistema nervioso central para tomar las pruebas. De hecho, la fiabilidad de la prueba en cuanto a su capacidad diagnóstica fue comparada precisamente con aquellas pruebas que se realizan con líquido cefalorraquídeo, en donde se vio que ciertamente esta prueba sanguínea tiene los mismos valores de asertividad diagnóstica que nos ofrecen los estudios de líquido cefalorraquídeo. Evidentemente, al cambiar la vía por la cual se toma la muestra para el diagnóstico, pues vamos a tener una mayor accesibilidad con esta prueba. No requerimos de ni en un equipo muy complicado, ni de pabellón o de ambientes especializados para poder tomar la muestra con fines de asegurar el bienestar del paciente. También reduce un poco la dependencia de algunos estudios de tomografía o de resonancia magnética para el diagnóstico. Recordemos, como ya se había comentado, que el diagnóstico de este tipo de enfermedades va a requerir tanto de la evaluación clínica como de pruebas psicológicas y, por supuesto, si tenemos una prueba sanguínea, pues vamos a estar abaratando costos, ¿no? Esto también nos va a ayudar en cuanto a hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad cuando se hace toda la sumatoria de estos elementos que acabo de comentarles, ¿no? La parte de evaluación clínica, la parte de las evaluaciones psicológicas y, por supuesto, los resultados de esta prueba en sangre, ¿no? Algunas limitaciones y riesgos claves que vamos a tener con esta prueba es que no sirve para hacer cribado o para hacer tamizaje de pacientes. Hay que recordar que el valor de una prueba aislada sin el entorno clínico, sin el contexto clínico, pues a pesar de que pueda salir positiva para una determinada prueba, pues no nos va a decir mucho si no hay alteraciones clínicas que estén en correlación con el fenómeno que precisamente se está buscando medir o cuantificar, ¿no? De tal manera que pues aquí no nos sirve para hacer ese tamizaje. Sí tenemos otras pruebas que son de carácter clínico, como por ejemplo el Mini-Mental, que es de carácter psicológico, pero nos permite tener como una medida, a grosso modo, de cómo puede estar la memoria de un paciente. Recordemos que hay muchas pruebas, se menciona el Mini-Mental porque es una de las más populares y conocidas. Como toda prueba, también tenemos el riesgo de falsos positivos. Falsos positivos es que una persona salga positiva en la prueba para lo que se está midiendo sin que tenga la condición. Entonces, si usted le dice a alguien que tiene algo que efectivamente no está presente en su cuerpo, pues va a tener connotaciones de carácter psicológico, social, económico, carga de salud, carga familiar, en fin, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta lo de los falsos positivos. También, así como hay falsos positivos, con las mismas connotaciones vamos a tener a los falsos negativos. También en un porcentaje menor al 20% de los pacientes que aplicaron en esta prueba para
para su aprobación por la FDA, menos el 20% dieron resultados indeterminados. Quiere decir que la prueba ni dio positiva ni negativa para la enfermedad, sino que pues no quedó determinado, no se pudo concluir en función de la prueba. Y lo otro es que esta prueba tiene un uso específico, y es que está destinada para pacientes que se presentan en un entorno de atención especializada con signos y síntomas de deterioro cognitivo. Es decir, estamos hablando de pacientes de mayores de 55 años que tienen uno o más síntomas o signos de que esta enfermedad se está empezando a presentar. Recordemos lo que habíamos comentado al principio, ¿no? Que también tenemos el deterioro cognitivo, que vendría a ser esta primera fase de todas estas enfermedades que al final pueden producir un deterioro importante de la memoria. Comentario final y cierre. Con este Lumipulse, el equipo clínico que se encarga del diagnóstico y el manejo de pacientes que tienen deterioro cognitivo de probable etiología de la enfermedad de Alzheimer, van a estar contando con una herramienta que tiene una serie de ventajas por encima de otras pruebas para realizar el diagnóstico de Alzheimer. Actualmente no se encuentra disponible en Venezuela, esperemos que en un futuro inmediato de repente pueda estarlo, para que de esta forma pues facilite la labor de evaluación de este tipo de pacientes. Por haberme acompañado hasta acá, les estoy profundamente agradecido. Yo soy Ángel García, médico internista, y esto fue otro episodio de Avisar Anormalidades. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.